Estamos de regreso, avanzamos con más información. Mire, China sufre apagones que amenazan el crecimiento de la economía y además que afectan a la cadena global de abastecimiento. Ve usted. Los apagones amenazan el crecimiento de la economía china, que casi en un 60% está impulsada por el carbón. Los altos precios de este material, además del control estatal sobre el valor de la electricidad y unas rígidas metas de emisiones, conspiraron para poner en aprietos el abastecimiento eléctrico. En Guangdong, un centro manufacturero que produce masivamente desde aparatos electrónicos hasta la ropa que China exporta a todo el mundo, cadenas enteras de abastecimiento han sufrido apagones o restricciones durante semanas. Algunas máquinas con alto nivel de consumo eléctrico han sido desconectadas y se han reducido los horarios de trabajo para aliviar la presión sobre las redes locales. Seguimos requiriendo a los proveedores que cumplan sus plazos. Les pedimos que hagan turnos de noche o que usen sus propios generadores de electricidad para garantizar que la producción sea fluida. Pero también enfrentamos costos crecientes por los cortes de electricidad, ya que los proveedores tienen que aportar capital adicional para completar el trabajo. Los dueños de las fábricas dicen que las próximas semanas serán críticas para atender los pedidos de exportaciones, ya afectadas por los crecientes costos del transporte marítimo. La falta de energía se da en momentos en que la demanda de electricidad en el país creció a niveles previos a la pandemia, con menos oferta por las restricciones a la importación de carbón de Australia debido a un diferendo político. Al mismo tiempo, las estrictas regulaciones chinas sobre los precios de la electricidad recargaron sobre las plantas generadoras el aumento del precio del carbón. La crisis llevó a las calificadoras Goldman Sachs y Nomura a bajar esta semana sus previsiones de crecimiento chino. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Mira, esta es la primera nota de relevancia en agencias que ataca uno de los principales problemas de logística a nivel mundial. Hay que recordar que China es básicamente el escalón fundamental de materias básicas y manufacturadas para el resto del mundo. Cuando hablamos de que un 44% el día viernes quedó a oscuras, estamos hablando de que todas las cadenas productivas alrededor del mundo van a resentir este faltante en los meses de octubre, noviembre y diciembre, los 3 meses más importantes desde el punto de vista del comercio internacional. En otras palabras, lo que nos están avisando con esta nota, aunque no queda dicho, pero sí implícito, es que básicamente vamos a tener una Navidad en donde lo que vamos a ver en supermercados y en tiendas varias va a ser una enorme ausencia de productos que tienen su origen en China. Esto tiene muchos motivos, entre otros hay que recordar que China se encuentra en este momento con tensiones diplomáticas altas, muy calientes con Australia, que era su principal suministrador de carbón de alta calidad para las termoeléctricas chinas. En otras palabras, China en este momento tiene un hueco de no menos del 20% en el suministro de carbón y eso es lo que provoca que se den apagones escalonados a lo largo de toda la cadena productiva. Mira, una ciudad como Wuhan, que produce 2 millones de vehículos anuales, en este momento ya tiene un hueco de aproximadamente 250,000 autos que estaban en línea de producción y fueron parados. Si esto lo traduces a lo que está pasando en el resto del mundo, pues obviamente que esta crisis energética en China se convierte en una crisis económica para el resto del mundo. Mira, cuando comienza la crisis del COVID en el 2020, el mundo baja un escalón completo de producción, pasa de 85 millones de barriles de producción diarios a 75 millones de barriles de producción diarios al día de hoy.
acaban de votar en la reunión conjunta de OPEC con Rusia un incremento de 400,000 barriles de producción diarios, y eso fue una mala noticia en cuanto a precio del petróleo, pues este subió a $76 el barril de referencia del West Texas Intermediate y casi a $80 la calidad Brent. En otras palabras, estamos confrontando una crisis en los tres pilares del repertorio energético fósil: carbón, petróleo y gas licuado. En otras palabras, lo que tenemos enfrente es un invierno en donde Europa va a tener severos problemas para dar calefacción a sus ciudadanos, en donde China no va a estar entregando los pedidos para surtir las tiendas en el crítico periodo navideño, y en donde China se encuentra en este momento en una situación que no tiene ningún precedente en los últimos 40 años en cuanto a faltantes energéticos. Todo este rompecabezas hay que entenderlo porque cuando comienza la crisis del COVID desaparecen 10 millones del inventario energético mundial, 10 millones de barriles de petróleo del inventario energético mundial, y se le exigió a Rusia que suministrara el faltante desde el punto de vista energético básicamente con gas natural. También China empezó a armar contratos de suministro de largo plazo con el Medio Oriente, sobre todo con Qatar, y Qatar está destinando en este momento gas licuado rumbo a China, que en otras condiciones hubiera transitado a Europa. Esta situación va a agravarse a lo largo de los próximos 3 meses, puesto que las cadenas de producción de petróleo en este momento se encuentran muy golpeadas. Suministradores que antes estaban en bonanza, como el Pérmico tejano y sobre todo el occidente africano, no han podido regresar a sus niveles de producción anteriores. Tenemos un faltante de 10 millones. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este momento pues es una crisis también de precios. Hay que recordar, Gran Bretaña, antes de que comenzara esta crisis extraña de ausencia de conductores de pipas para suministrar sus estaciones de gasolina, tenía el precio del litro a 43 pesos. Con esta crisis vamos a estar viendo, sobre todo con el incremento del producto petróleo, vamos a ver que sube su precio litro por gasolina en Gran Bretaña hasta 50 pesos el litro. Hay previsiones de eso para las próximas 3 semanas, y entonces lo que antes era una ausencia de gasolina por cuestiones de logística, ahora va a ser un racionamiento de gasolina por precio. Es una situación muy difícil la que estamos atravesando. Así es, precisamente lo hablabas el viernes, Carlos, lo platicábamos el viernes de esta crisis energética en Europa y que estamos viendo que también es una realidad en Asia, específicamente en China. Pero ¿qué es lo que pasa en China? Veíamos que el 60% de la electricidad en este país está impulsada por el carbón. Ya no hay suficiente carbón en China. Todo se debió a esta problemática que tienen con Australia. ¿Y tiene algo que ver este pacto que hizo Estados Unidos, Reino Unido y Australia en contra de lo que está sucediendo en China? Efectivamente, mira, hay que recordar que en los ejercicios militares, celebrando el nacimiento del Ejército Popular de Liberación Chino, se hicieron ejercicios directamente sobre la isla de Taiwán. En otras palabras, hay una amenaza de una reconquista de esta isla que China reclama como propia y que Taiwán obviamente dice que no, es independiente. Entonces, en este marco de tensiones elevadas, bueno, pues hay que recordar que también tenemos la gran crisis financiera de Evergrande, que se dedicó a lo largo de los últimos 10 años a generar una burbuja especulativa inmobiliaria como nunca se había visto antes en la historia. Ciudades enteras como la de Ordos, que podían albergar 1.200.000 habitantes, que actualmente tienen 20.000 habitantes, y todo el resto de los departamentos fueron comprados, pero no habitados, como un recurso de inversión especulativa. En este caso, lo que estamos viendo es el fin de una lógica de burbuja, y obviamente que el quebranto de Evergrande, que llegó a cotizar hasta en $90,000 millones el paquete accionario, ahora se encuentra aproximadamente en $4.9 mil millones. Este tipo de quebrantos, a la par de los quebrantos energéticos, es lo que nos lleva a hablar de una Navidad extremadamente difícil en todo el panorama económico mundial,
y hay que ver cómo le agregamos gravedad a través de las nuevas medidas COVID en Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos.